Hola, sean todos bienvenidos en este nuevo video. Ahora vamos a plantear el tema ¿cómo surgió el canon? ¿Se han preguntado alguna vez cómo surgió el canon de las Sagradas Escrituras? Pues aquí les vamos a explicar de forma breve. El proceso de canonización de los libros bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, pues no ha sido una tarea fácil, sino que más bien ha sido una tarea larga, ardua, por decirlo así, de largos años de escrituración, de recopilación y de revisión de datos. No fue nada fácil. La elaboración de tales escritos pues pone de manifiesto la cultura de una nación y del cuidadoso registro de su vida histórica y espiritual. Son dos aspectos muy importantes. Pero esta recopilación y registro de datos ha suscitado una serie de discusiones. O sea, no tan fácilmente fueron aceptadas. No solo de la autoría de muchos estos escritos, sino de la autenticidad legal y espiritual de los mismos. En Mesopotamia y en Egipto, desde tiempos inmemoriales se habían constituido cánones, listas de obras que eran tenidas como sagradas y por ello fueron copiadas, traducidas a otras lenguas, por ejemplo, del sumerio al asirio y de ahí al caldeo o al babilonio, y que eran estudiadas e imitadas por escuelas de escribas adscritas a un templo o al palacio real. Así los textos clásicos mesopotámicos quedaron ya fijados en torno al siglo XI a.C., en formas que perduraron a lo largo de un nuevo milenio. En los textos del Mar Muerto, cuando observamos cómo se han transmitido ciertos manuscritos o llamados bíblicos, caemos enseguida en la cuenta de que se estaban dando los inicios de un proceso de canonización de los textos sagrados del Pentateuco y de los profetas sobre todo, que se adelanta en siglos a la definitiva declaración del canon, escuchen bien, rabínico de escrituras. Se hallan también numerosas copias de la Torá y de los profetas y de algunos escritos, ley, profetas y escritos, que es lo que mencionamos la vez pasada en el video, que también podemos llamar Biblia del Antiguo Testamento. La autoridad o sacralidad, de un libro se percibe por datos externos de los manuscritos. Así los textos del Qumran, del Pentateuco, sobresalen por su mayor tamaño, por el mejor cuidado de la caligrafía y por el número superior de copias. Además, fueron los que se metieron en jarras de cerámica para que se conservaran mejor. Que en el siglo I, en la época de Jesús, el Pentateuco era ya canónico, aún sin declaración expresa. Se nota también por otro hecho. En las obras de Filón de Alejandría hay 2.260 citas bíblicas, pero el 97% son del Pentateuco. Así pues, los manuscritos del Mar Muerto y sus 250 textos bíblicos nos hacen pensar que la formación de los libros sagrados fue así a grandes rasgos. Ahora vamos a ver cómo se fue dando este proceso de canonización. En primer lugar, está la etapa de formación de tradiciones orales y de leyes de grupos pre-israelita e israelita, que se forman a imitación de modelos del Antiguo Oriente y en contraposición a los mitos egipcios. Se trata entonces de la legislación básica del grupo de hebreos, de afirmación de la existencia de una divinidad propia y de la alianza con ella. Esta fase pues dura desde los siglos XII a.C. al siglo VIII a.C. Después sigue la fijación por escrito de diversos bloques. Primero los legislativos y luego los históricos. Esto se da aproximadamente en el siglo VIII a.C. Continuamos con la reunión y edición de diversos bloques o colecciones de tradiciones legislativas e historia fundacional en la época del exilio en Babilonia.
Como el redactor recoge una copia previa y básica del Deuteronomio, que también la llamamos libro de la ley anterior, a este personaje o personajes se llama deuteronomista. Y esto es lo que debemos tener en cuenta. Pues esta recopilación o edición sigue a la vuelta a Israel después del exilio y después de concluir hacia el siglo V antes de Cristo. De ahí el lento proceso de siglos de canonización, sacralización del Pentateuco. En este bloque se añaden textos de profetas que claman en pro de la fidelidad a la alianza con Dios, pues el núcleo está en el Pentateuco. Tiene un carácter muy sagrado y semicanónico, porque se hace visible en el Qumran, donde los manuscritos del Pentateuco, de los profetas y de los salmos, pues en este caso reciben un cuidado e importancia muy, pero muy especiales. Este proceso de canonización, pues implícita, se observa no solo en Filón de Alejandría, sino también en Jesús, o sea, en los evangelios canónicos, que utiliza ciertos textos bíblicos como plenamente sagrados. También en los cristianos primitivos, judíos normalmente, que al principio pues solo tienen como Biblia propia estos textos considerados como sagrados. La formación de una lista expresa de libros sagrados, que ya aquí hablamos directamente ya del canon de las escrituras, en un proceso también algo lento y muy complicado a la vez, que va desde los 70 antes de Cristo, pasando por el 135 después de Cristo y concluye al final del siglo II. Fue un proceso muy largo y muy complicado. Recordemos que los libros de la Biblia pues contienen, entre otras cosas, la palabra inspirada por Dios. Y eso es lo que debemos tener presente. Ahora, como sabemos esto, ¿bajo cuáles criterios determinamos que esto es así? En torno a estas preguntas ha habido mucha divergencia, no solo entre los que estudian la Biblia, sino también en la feligresía, o sea, nosotros que somos parte del pueblo de Dios. Por esa razón, nuestro objetivo, pues, en este video, pues, es tratar de conocer cuáles son los libros inspirados y cómo, a través de la historia, llegan a formar parte de lo que hoy llamamos canon bíblico. El canon del Antiguo Testamento. Cuando hablamos del canon del Antiguo Testamento, pues nos referimos a la colección de libros considerados como inspirados por el cristianismo. Ahora, en este caso, es difícil, una tarea difícil trazar la historia del canon del Nuevo Testamento, ya que en los primeros siglos, pues no podemos hablar precisamente de un cristianismo homogéneo, sino de cristianismos. La razón de esto es que desde el siglo I surgieron muchas comunidades cristianas con perspectivas así muy diferentes, las cuales pues asumieron cada una la práctica de la fe cristiana a su manera, a su forma de ser. De lo que hablamos anteriormente, pues se desprende el hecho de que tratar de comprender y de trazar la historia del canon del Nuevo Testamento, pues implica comprender también el proceso de recopilación y de clasificación de los libros inspirados, así como también la aceptación de dichos libros como canónicos por parte de las diversas comunidades cristianas de los primeros siglos. Para tratar de comprender el proceso de creación y formación del canon del Nuevo Testamento, pues estudiaremos algunos de los eventos ocurridos relacionados con este tema entre los siglos I y V, es decir, desde el momento en que se escriben los textos del Nuevo Testamento hasta el último de los padres de la Iglesia, que es San Agustín. Como esto ya lo formulamos en el video anterior, les quiero también resaltar cuáles son los requisitos para que un libro fuera admitido en el canon del Nuevo Testamento. Y eso es lo que debemos tenerlo bien claro. En primer lugar, hay que enmarcar la apostolicidad.
Segundo, la antigüedad del escrito, que haya sido escrito en tiempo de los apóstoles. Tercero, la aprobación apostólica. Cuarto, la ortodoxia doctrinal. La quinta, armonía con otros libros de la escritura ya aceptadas. La sexta, carácter edificante y universalidad. La séptima es la aceptación del libro por las diversas comunidades de fe. Y estos son los requisitos que se necesitaron para que sean aprobados los libros que hoy conocemos como inspirados. Y esto es lo que debemos tener en cuenta para que como cristianos debemos adentrarnos a la palabra de Dios, no directamente con un contacto previo a la Sagrada Escritura, sin antes conocer realmente cuál fue todo el proceso. Al momento de poder tener contacto con la Sagrada Escritura, es necesario conocer la historia de estos libros inspirados. Muchas gracias.